Buen día hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy y seguimos con la profecía de Jacob sobre sus hijos, esa profecía que iba a caracterizar lo que eran las futuras tribus de Israel, y nosotros aprovechamos y sacamos enseñanzas espirituales para nosotros. Hoy es el turno del quinto hijo de Jacob, Dan. Anteriormente vimos que Jacob acababa de profetizar sobre los hijos de Lea. Ahora es el turno del primer hijo de Bila, sierva de Raquel, que ella se le ofrece como concubina a Jacob para que de ella tenga también hijos Raquel. Dan significa juez o él juzgó. Raquel le puso su nombre porque cuando nació ella dijo: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Génesis 36. Cuando Jacob da su profecía sobre Dan, él dice en Génesis, vamos a buscar Génesis 49, versículo 16 al 18. Génesis 49, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. La tribu de Dan era la segunda tribu más grande con hombres para la guerra. Eran hombres fuertes y valientes. Cuando repartieron la tierra prometida, ellos recibieron uno de los territorios más pequeños, aunque seguían siendo una de las tribus más numerosas. Pero su territorio era muy productivo, porque se extendía desde un valle hasta la llanura costera del Mediterráneo. Como ellos no pudieron expulsar o no quisieron expulsar a los pueblos paganos que había en ese territorio, tuvieron que pagar las consecuencias por esa decisión. Gran parte de la tribu de Dan emigró al norte y ellos tomaron una ciudad llamada Lais y le hicieron su ciudad y le pusieron por nombre Dan. En el camino, mientras hacían esto, ellos se llevaron los ídolos de la casa de Micaías. Esto lo podemos leer en Jueces capítulo 18. Ellos se llevaron las imágenes de los ídolos que tenía Micaías y también se llevaron al sacerdote que tenía Micaías en su casa. Fue allí en esa ciudad, Dan, donde se introdujo la idolatría en Israel. Fue en esa ciudad donde Jeroboam colocó uno de los 2 becerros de oro que había hecho para que los judíos no tengan que descender al reino del sur a adorar a Dios, sino que se queden dentro del reino del norte. Él colocó un becerro de oro en Betel al sur y en el norte lo colocó en Dan. Jacob dice en su profecía acerca de Dan que él juzgará a su pueblo, y muchos estudiosos coinciden en que esto tuvo cumplimiento en Sansón, que es uno de los jueces más conocidos y que juzgó a Israel por 20 años. La segunda parte de la profecía ven el cumplimiento de esta decisión de apartarse de Dios y seguir la idolatría. Ellos no se quedaron en el lugar que Dios le había dado, sino que emigraron al norte, en total rebeldía con Dios. Y aparte de esto, abandonar a Dios y adorar a una imagen. Esto hizo caer para atrás a muchos líderes de Israel, y con ellos también al pueblo de Israel. Esta tribu estuvo delante de Moisés cuando antes de entrar a la tierra prometida, él les da las advertencias en cuanto a la idolatría. Él dice en capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Tristemente esta es la postura de algunos cristianos. Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y con esta actitud, al igual que la tribu de Dan, hacen tropezar a otros. Y en ese punto es que quiero que meditemos en el día de hoy. Porque una de las advertencias que tenemos en la Biblia para los hijos de Dios es que no seamos de tropiezo a otros, menos a nuestros hermanos. Se cuenta la historia de un hombre que era ciego, pero que siempre salía de noche y él acostumbraba a llevar con él un farol. Y uno de sus vecinos, que lo veía por las noches salir con este farol encendido, un día le preguntó,
¿por qué usaba ese farol para alumbrar si él no podía ver? A lo que el ciego le contestó, para que otros no tropiecen conmigo. Él buscaba no tropezar con nada, pero tampoco quería que otros tropiecen con él. Y esta debe ser nuestra actitud en lo espiritual, buscar no tropezar ni que otros tropiecen con nosotros. El Señor Jesús hizo una dura advertencia acerca de estos que hacen tropezar a otros. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor quiere que nosotros seamos de bendición a otros, que seamos útiles a los hermanos en la fe, a los incrédulos que nos rodean, sean familiares, sean compañeros de estudio, compañeros de trabajo, que seamos de bendición. Pero Él no quiere que nosotros seamos de tropiezo, ya sea con nuestra forma de hablar o con nuestros actos. Pablo en el capítulo 14 de Romanos le escribió sobre el cuidado que tiene que haber entre los hermanos. Y él dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y más en el 15 dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ese cuidado de amor tiene que haber entre los hermanos. Lamentablemente muchos no tienen ese cuidado de hacer tropezar a otros y siguen pensando como leímos antes, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Y no nos damos cuenta que en vez de ser de bendición, estamos siendo de tropiezo. Hacemos tropezar a otros con nuestra forma de hablar, con palabras inapropiadas o cuando libremente criticamos a otros, o cuando llevamos y traemos el chisme, o podemos ser de tropiezo con nuestra conducta. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quizás somos de tropiezo porque somos descuidados con los bienes que Dios nos dio, o somos descuidados con nuestro cuerpo, quizás somos de tropiezo con nuestras actitudes egoístas. Tenemos muchas formas de ser de tropiezo. Por eso es importante que tengamos cuidado de cómo hablamos y cómo actuamos. No podemos actuar o hablar sin tener en cuenta el efecto negativo que podemos causar en otros, en nuestros hermanos o en nuestro prójimo. Si actuamos de una manera desinteresada, vamos a ser como Caín. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y la respuesta es sí, tenemos que cuidar de nuestros hermanos. Pablo, después de decir de que todo me es lícito pero no todo conviene, él dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa debe ser la guía. No seáis de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es el cuidado que tenemos que tener, y esa es la actitud que debe gobernar cada cristiano. No buscar nuestro propio bien, sino el de muchos. Y esto cuesta. Esto es renunciar a nosotros por amor a los demás. Esto es el andar en amor, y eso es lo que somos llamados a practicar. Que en este día, hermanos, podamos meditar en qué cosas podemos ser de tropiezo a otros para no hacerlas más, y en qué cosas debemos cambiar para beneficio de muchos, no pensando en nosotros, sino en el bien de otros. Que el Señor los bendiga y que tengan un lindo día.